Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Es momento de charlar con nuestro invitado. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Ricardo Jiménez, constitucionalista, historiador, y quien siempre viene a aportar elementos interesantes en esta reflexión que realizamos año con año en el contexto, en el marco de un aniversario más de la promulgación de la Constitución del 17. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarlo como siempre. Muy buenos días, gracias por invitarme. Doctor, y pudiendo hacer un poco de contexto en cuanto a la historia de la promulgación de la Constitución del 17 en Querétaro y que pudiésemos compartir con el auditorio para entender la trascendencia de este texto constitucional. Sí, muchas gracias. Toda constitución obedece a un proceso social, puede ser pacífico, puede ser violento. En el caso de la Constitución del 17, tiene como origen, como su precedente, la de 1857, un proceso revolucionario. Y con esto están marcadas sus señales. Producto de la Revolución de Ayutla la primera, y está nacida en el contexto de la Revolución Mexicana. Digamos que dentro de las normas parlamentarias, pues escapa a las normas previstas en el Constituyente de 24 para hacer reformas a la Constitución. Sin embargo, para 1917 nadie cuestionaba el hecho de que la Carta Magna en vigor efectivamente tuviera legitimidad, porque habían transcurrido pues más de medio siglo en el cual todos buscaban el cumplimiento de esa Constitución. Entonces, la Constitución de Querétaro, al surgir de este proceso revolucionario, no la podemos juzgar bajo los parámetros de esa convocatoria. No se puede decir que todas las voces de la sociedad estuvieran presentes. Los derrotados no estuvieron. Los enemigos de Carranza no estuvieron, es decir, del ejército constitucionalista. Los que habían servido a cualquier gobierno precedente no estuvieron. Los zapatistas no estuvieron, los villistas no estuvieron. Entonces, la fuerza que tiene la Constitución de Querétaro obedece o se legitima por haber asumido las demandas sociales que el pueblo mexicano tenía presentes en ese momento. Esa legitimación de fondo es lo que hizo que perdurara la Constitución, y después, al convertirse en una aspiración el transitar a un estado donde ya no hubiera reyertas que se dirimieran por las armas, sino por la vía pacífica, la institucionalización del país hizo que se confiara en un modelo, que es la Constitución, para regir todos los conflictos políticos. Ese es el gran contexto. Ahora, ¿qué tan adecuada fue para esa época y bueno, para la actual? A lo que me refiero es que finalmente decían algunos, bueno, la Constitución fue demasiado, fue muy avanzada para su época, y hubo cosas que quizá en su momento no se podían aplicar tan fácilmente. Es decir, ¿qué tan funcional fue o no esta Constitución? Sí, nuevamente vale la pena recordar lo que se decía de la Constitución de 1857. Se decía que era un texto poético, que eran ideales, que eran aspiraciones, porque realmente el tiempo en el que estuvo en vigor la Constitución de entonces estuvo jalonado por situaciones de extrema necesidad que obligaron a dejar suspendida la Constitución. Y después vienen las reformas de Porfirio Díaz, que en muchos sentidos traicionan, a decir de Flores Magón y de su grupo de liberales, el espíritu original de la Constitución del 57. Bueno, pero en 1917, respecto a la anterior carta, ¿qué trae? Bueno, pues todos sabemos que la Constitución de Querétaro es la primera constitución político-social del mundo, porque incorpora en el texto de la norma suprema del Estado las garantías de educación pública, el derecho a la tierra y el dominio eminente del Estado sobre su subsuelo y los derechos laborales. No quiere decir que esto no existiera.
En Querétaro teníamos una legislación local muy avanzada en materia de educación. La educación en Querétaro antes de 1917 era obligatoria, laica, pública, obligatoria y gratuita. Es decir, las características que tendrá el artículo 3 constitucional. ¿Pero qué cambios trajo? Bueno, diríamos, las garantías sociales es su principal mérito. La asunción de un Estado laico absoluto, al desconocer las corporaciones denominadas iglesias. Elecciones públicas van a ser directas, ya no indirectas según el modelo de Cádiz, de parroquia, de municipio, de provincia y nacionales. Indirectas, ahora serán abiertas. Y este es un cambio fundamental porque democratiza el proceso de acceso a los cargos públicos. En el Poder Ejecutivo, pues se prohíbe la reelección, que sería un lema de la Revolución Maderista, se suprime la figura del vicepresidente. En el Poder Judicial, desde 1824 se estipuló que el juez municipal, el juez de letras o de distrito, los ministros estatales y los magistrados de la Suprema Corte serían electos popularmente. Y así es un libro que estamos trabajando el señor director y yo. Estamos investigando. Efectivamente, en Querétaro hay actas de elección de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Aguacatlán de Guadalupe, del Saucillo, de Tilaco, Tancoyol, de San Bartolomé del Pino, donde votan por ilustres jurisconsultos, pues que nunca han pisado Querétaro. ¿Cómo le hicieron? ¿No? Y estas críticas se van a ver en el constituyente de Querétaro y dicen, no, eso es falso, eso ha sido controlado. ¿Y quién lo controlaba? Los prefectos y los subprefectos, también llamados jefes políticos, que eran los representantes o delegados de los gobernadores a nivel municipal. El presidente municipal de los ayuntamientos es el prefecto en la cabecera. Y en las delegaciones o pueblos, el subprefecto. Ese es el presidente municipal nato. Solo si no va, entra en funciones el alcalde primero constitucional. Entonces hay un control del municipio. Obviamente, un producto del constituyente de Querétaro es la idea del municipio libre, el 115, que no haya autoridad intermedia entre el ayuntamiento y el gobierno del estado. Ese es un salto enorme. Luego, pues a nivel estatal, tampoco va a haber vicegobernador. El Poder Ejecutivo a nivel nacional. La Constitución del 57 fue una ley que acotó mucho al Poder Ejecutivo. Tenía que estar constantemente pidiendo facultades. Y el constituyente de 17 creó un Poder Ejecutivo preponderante en términos jurídicos. Ya no le agreguemos las facultades metaconstitucionales. Con eso, bueno, hay un rediseño institucional, cambios orgánicos, pero estas son las características fundamentales que se dan en la Constitución de 1917, para ese momento, para ese momento. Algunas normas, como la del 130, en franca discordancia con la realidad social, lo cual se demostraría con un pacto de modus vivendi para terminar el conflicto religioso, donde el Estado dejó que se violara, se transgrediera de manera constante la Constitución al prohibir manifestaciones de culto religioso, por ejemplo. Ahora, en cada 5 de febrero hay una reflexión constante que es cuántos cambios se han realizado a la Constitución del 17 en comparación con la que tenemos actualmente. Y en ese sentido, doctor, ¿qué tanto se parece esta Constitución actual con las reformas hechas en los últimos años a la del 17? Sí. 707 modificaciones a la Constitución le dan una conformación. Si lo viésemos como empezando por un cuadrado, pues esto parecería quizá una amiba, ¿no? Así esa forma irregular absolutamente.
tiene normas clásicas del liberalismo clásico. Seguimos siendo un Estado republicano con elección representativa, popular, vía directa, federal, bueno, ese es un tema, con división de poderes, con principios de soberanía popular, con garantías individuales, con supremacía constitucional. De acuerdo. No se parece a la Constitución porque se han introducido cambios para ajustar ese modelo que tiene 106 años a una realidad compleja. Volvamos, nuestro espacio físico, el Querétaro de 1917 al de hoy, pues es totalmente diverso. Entonces, la Constitución ha tenido el mérito de ajustarse y a veces de regresar o cambiar sus modificaciones sobre sus mismas decisiones para ir manteniéndose en ese portal, en ese sitial del imaginario colectivo de norma rectora de la vida social y política del país. ¿Cuáles han sido las principales reformas que se han dado recientemente? Yo pondría una, el transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un órgano constitucional, de revisión constitucional. Y no simplemente, claro, tiene sus facultades de atracción de amparos en casos que tienen el interés nacional, pero fundamentalmente en un órgano de control constitucional. Creo que esa es una de las primeras. Y la segunda, a mí me parece, es la reforma al artículo 1 que introduce una estipulación que dice que el Estado reconoce los derechos humanos, no otorga, como decía el 17, las garantías individuales como un Estado positivista, sino un Estado con una visión distinta, la visión principialista. El Estado mexicano reconoce los derechos humanos bajo los principios de máxima protección del ser humano. Yo creo que, yo les digo, quien estudió Derecho antes de 2011, yo creo que tendría que tener obligatoriamente un curso de actualización, porque cambia absolutamente. Hoy podemos pedirle a la autoridad, especialmente a los jueces, una decisión fuera de la ley e incluso contra leyem, amparados en el principio del artículo 1 pro persona de la Constitución General de la República. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que no hay un cambio, es un giro. Bibliotecas enteras se pueden ir al sótano o a los museos porque se volvieron inoperantes. Aquello de que había partes que no podrían transformarse en la Constitución, pues ya vimos que se reformó el artículo 3, se reformó el 27 y el 123 también, y el 130, que decían que eran decisiones, Carpizolo decía, intangibles de la Constitución. Entonces, esa capacidad de renovación y esta apertura es, algo que era hermético, abrir una ventana para recoger pues, la protección de la persona en la comunidad de la humanidad. Dejamos de ser algo cerrado para estar abiertos a esa transformación. A mí me parece que ese es fundamental para la consideración de las transformaciones que tiene la Constitución en nuestro país. Doctor, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por compartir su reflexión. ¿Alguna reflexión breve a manera de conclusión? Yo creo que estamos obligados a hacer una revisión de pues, los contenidos, los procesos, entender que obviamente cada gobierno con una mentalidad, con una visión, con un ideario, pretende dejar efectivamente en la Constitución plasmadas como programa, ¿no?, de gobierno esos directrices, pero que también pues, la sociedad cambia y mientras hagamos a través de la Constitución esa inserción de guías, de patrones, pues tendremos por la vía institucional la capacidad de transformarnos sin violencia, sin caos, con orden. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Gracias, muchas gracias. Juan Ricardo Jiménez, por haber estado con nosotros. Y justamente hablando de temas metaconstitucionales,